este día vamos a compartir la primera parte de esta serie de mensajes. Amén, aleluya. Y vayamos a la Escritura. Vayamos a la Escritura, al libro de Juan, capítulo 8, versículo 47. Gloria al Señor. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 47. Gloria al Señor. Santo. En sintonía con Dios. Yo no sé si usted está aquí o está en sintonía con Dios. Hay veces que estamos en el templo, pero estamos en sintonía con otras cosas, menos con Dios. Juan 8, versículo 47. En sintonía con Dios. Dice la palabra del Señor en Juan 8, versículo 47. Dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Voy a volver a repetir. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Esas son palabras de Jesús a los fariseos. No se sienta ofendido usted. Esta es la Biblia. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Ayúdanos a predicar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a trazar esta escritura. Permite que esta palabra corra y sea glorificada en cada corazón. Como siempre, toda la gloria te la voy a dar a ti, Señor. A nadie más se la daré. Por último, te pido que nos desafíe con esta tu palabra, que alumbre nuestro entendimiento con esta tu palabra y nos ayudes a ser hacedores de esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Esta primera parte lleva un subtema: vivamos por su voz. Vivamos por su voz. Yo no sé cómo el cristiano vive, pero hoy vamos a hablar: vivamos por su voz. Vivamos por su voz. En 1956, el ambientalista Sigurd Holson construyó una pequeña cabaña a las orillas del lago Birdseye, al norte de Minnesota. En esos lugares es usual ponerle nombre a las casas junto a los lagos, sobre todo en la tierra que se conoce como la tierra de los 10,000 lagos. Casi todos los nombres son predecibles, pero Olson, este ambientalista, fue un poco más allá con su intención. Su objetivo al construir la cabaña era oír todo lo que valiera la pena escuchar, y por eso la llamó punto de escucha. Es interesante poder ver esta historia, y es interesante cómo este hombre determina ponerle este nombre a esta cabaña con el sentido o con el propósito de oír todo lo que valiera la pena escuchar. Por eso lo puso a punto de escucha. O sea, cuando este hombre iba hacia esa cabaña a quedarse quizá algunos días, él tenía un propósito para ir a esa cabaña, y era que él quería despegarse de todo el ruido de la ciudad y irse a un lugar donde él pudiera escuchar lo que vale la pena escuchar. Amado, hay conversaciones que no valen la pena escucharlas. Hay sonidos que no valen la pena escucharlos. Entonces, este hombre quería estar en un lugar donde lo que se escuchara valiera la pena. Lo que pudiera, aleluya, entrar por sus oídos valiera la pena. Valiera la pena. Por eso se fue a ese lugar distante. Y por eso llamó su cabaña punto de escucha. Y es importante, mis amados, que nosotros podamos entender, porque nosotros, los creyentes, tenemos que ser personas que lo que escuchemos valga la pena escuchar. Nosotros no podemos estar escuchando todo lo que se dice o todo lo que alguien dice.
Porque cuando nosotros escuchamos, esa palabra es más profunda de lo que nosotros la vemos. Cuando nosotros escuchamos, nosotros le estamos prestando atención a alguien. Le estamos prestando atención a las palabras. O sea, no se queda en el simple hecho de escuchar, sino que pasa, amén, al grado de atender, de tener una atención de vida. Entonces, yo creo, amado, que la vida espiritual de mucha gente depende de lo que están escuchando. Yo creo más allá que la vida cristiana depende de lo que yo escucho. Depende mi vida cristiana de lo que mis oídos están escuchando. Entonces, por eso es que necesitamos ser selectivos en lo que nosotros escuchamos. Porque la palabra no se la lleva el viento. No le haga caso a refranes que verdaderamente no son así. Las palabras se quedan en el subconsciente, se quedan dentro de una persona. Entonces, escuchar no es algo que nosotros hacemos por defecto. O sea, el escuchar no es un defecto. El escuchar es una habilidad. El escuchar es un sentido. No es un defecto. Como no es un defecto, cuando algo está defectuoso, pues no se puede hacer nada con eso, porque está defectuoso. Pero el escuchar no es un defecto. Yo no puedo decirle es que yo no puedo controlar lo que yo escucho. Sí lo puedes controlar porque no es un defecto. Hay cosas que yo no puedo controlar porque son defectos. Defectos de factoría, defectos de la fábrica que hizo eso. Hay gente que tiene un defecto fisiológico y no puede controlar alguna reacción de su cuerpo. No la puede controlar porque es un defecto. Pero el escuchar no es un defecto. No podemos decir que es que, aleluya, no sé lo que me está pasando. No, vamos a comenzar primeramente por lo que nos está pasando. Vamos a comenzar primeramente qué es lo que estamos escuchando. Vamos a comenzar por ahí. Antes de señalar a los culpables, vamos a comenzar con lo que entra por nuestros oídos. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a comenzar por ahí. Porque no es un defecto escuchar, es un sentido. Es un sentido. Hay quien tiene un defecto porque quizás nació sordo, se quedó sordo por algún accidente. Eso es un defecto. Pero el escuchar no es un defecto, es un sentido. Es algo que sucede por designio. El escuchar no es un defecto, es algo que sucede con intención. Dios nos dio dos oídos para que escucháramos con intención. ¿Por qué no nos dio dos bocas? Con una siempre estamos metidos en problemas. Imagínense con dos. Nos dio dos oídos para que entendiéramos que hay una intención más en que nosotros escuchemos que en hablar. Dios está interesado en que nosotros podamos escuchar antes que hablar. Por eso la Biblia dice: cuando llegues a la casa de Dios, sé tardo para hablar, pero pronto para oír. ¿Usted me entiende? O sea que lo que nos está dejando saber la palabra de Dios es que donde quiera que nosotros vamos, hablemos poco y escuchemos más. O sea, escuchar no es algo por defecto, y no es algo que sucede por designio. Ahora, el patrón de que Dios se comunica con la humanidad está comprobado a lo largo de las Escrituras. Dios le habló a Adán en el huerto de Edén. Dios le habló a Adán y a Eva en el huerto de Edén. Dios desde ahí comenzó. Si Dios no hablara, ¿para qué hizo el oído? ¿De make sense lo que acabo de decir? ¿Tiene sentido? Dios hizo el oído dándote a entender que Él te hizo el oído porque Él habla. Todo lo que está, amén, realizado, hecho por Dios, tiene un propósito, tiene una intención. Le habló a Noé, le habló a Abraham, le habló a Isaac, le habló a Jacob, le habló a Moisés, le habló a Isaías, Jeremías, Ezequías,
Daniel, todos los profetas. Le habló a Débora, le habló a Ruth, le habló a María, a Pedro, a Pablo, a todos los discípulos, a Juan en la isla de Pasmo. ¿Sabe? Desde entonces Dios no ha padecido de laringitis. Alaba la gloria de Jehová. Dios no tiene laringitis, Dios sabe hablar. Dios habla. Ha continuado hablando y sigue hablando. Dios aún habla. Mira lo que dijo A.W. Tozer, dijo: la naturaleza de Dios es hablar. Aleluya. Usted ve la gente en las iglesias: es que a mí Dios no me habla. Es que a mí Dios no me habla. Por eso es que a veces pasa mucha gente al altar a buscar la oración, porque lo que están buscando es una profecía en vez de una oración. Una oración tiene más poder que una profecía. ¿Me va entendiendo? Porque en la profecía se puede equivocar el vaso, pero en la oración no. Entonces la queja número uno de la humanidad: Dios no me habla. Si Dios quiere que le sirva, ¿por qué no me habla? Si Dios quiere que me convierta, ¿por qué no me habla? Pero A.W. Tozer dijo: la naturaleza de Dios es hablar. Dios está hablando. Ahora, hagamos otra pregunta. ¿Quiénes escuchan? ¿Quiénes están escuchando? ¿Quiénes están escuchando? ¿Quiénes realmente están escuchando cuando Dios está hablando? Fíjese que una de las grandes diferencias entre el cristiano y el no cristiano está en la toma de decisiones que hacen. La manera en que un no creyente lo hace es que se deja dirigir por la lógica, por la razón. Pero el creyente se deja dirigir por la voz de Dios para discernir la voluntad de Dios para su vida. Hay gente moviéndose por la razón, por la lógica. Es que yo creo que me va a ir para allá. Eso fue lo que le pasó a Ruth, que se movió por la lógica y tuvo que volver otra vez para atrás. Nosotros aquí no nos movemos por la lógica, por la razón. No nos movemos porque las cosas nos van malas. Nos movemos porque la voluntad de Dios así lo quiere. Nosotros no tomamos decisiones por las presiones de la gente o las influencias de la gente. Tomamos decisiones porque la voluntad de Dios nos está dirigiendo y porque tenemos voz de Dios adentro que está dirigiendo nuestros pasos. Entonces, Dios está hablando. ¿Quién lo está escuchando? Lo que pasa es que tú quieres una experiencia mística. Hay gente que quiere una experiencia mística, una lucecita azul, una voz de locutor que le hable en la noche como trueno, para ellos saber que Dios les está hablando, para ellos entender: Dios me habló, Dios me dirigió. Bueno, hay gente que dice que Dios le habla todos los días. Dichosos ellos. Dichosos ellos que le habla a Dios todos los días. Pero Dios está hablando. Nosotros estaremos escuchando. Esa debería ser una pregunta que nosotros deberíamos contestarnos. ¿Sabe? El no creyente, el que no le sirve al Señor, no le puede exigir a Dios que le hable, porque aún a ellos Dios le está hablando. Porque Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. O sea que Dios tiene una manera, una metodología, una forma de hablar, aleluya, una forma de comunicarse allá diferente a la nuestra. Nosotros decimos que tuvimos una buena conversación con alguien porque hablamos y dialogamos y expresamos en palabras los pensamientos y el sentir que había dentro de nosotros. Pero Dios puede decir: yo tengo una buena conversación contigo porque tú me escuchas.
¿Sabes? Si yo nada más oro y no escucho, yo no tuve una conversación con Dios saludable. Fue un monólogo lo que yo estuve allí sentado, de un solo lado. Pero no hubo un momento para que Dios también hablara y me aconsejara o me dirigiera en lo que yo realmente necesito ser dirigido. Fíjese que la sintonía es la característica de aquello que es sintónico, que está sintonizado. La acción de sintonizar, por su parte, se refiere al ajuste de una frecuencia o a la armonización o coincidencia de una idea con otra. Cuando yo digo que estoy sintonizado, es que yo ando en la misma frecuencia donde Dios está hablando. ¿Sabe? Hay gente, amado, les voy a decir algo con mucho respeto. Hay gente que puede estar en esta iglesia con otra frecuencia. No están sintonizados con la visión, no están sintonizados con lo que se hace aquí. ¿Por qué? Porque cuando yo me quejo del lugar donde yo estoy o hablo mal del lugar, yo no estoy sintonizado con el lugar. Yo ando en otra frecuencia, ando en mi frecuencia. Entonces nosotros tenemos que entender que a veces Dios está hablando, pero si Dios está hablando en una frecuencia y yo estoy en otra frecuencia, jamás lo voy a escuchar. Jamás voy a poder escuchar, porque Dios está hablando en una frecuencia. Hay gente que está en la frecuencia del carro, hay gente que está en la frecuencia de la prosperidad, hay gente que está en la frecuencia del libertinaje, pero hay otro pueblo que está en la frecuencia de Dios, donde Dios está anunciando, donde Dios está hablando de las cosas finales, de las cosas que están por acontecer. Pero no podemos estar en sintonía con Dios sin escuchar su voz. ¿Qué es lo que nos hace estar en sintonía con Dios? La voz de Dios. No es el coro, no es el himno. Sabemos cantar. Ay, Dios mío. Sabemos cantar, pero la sintonía de Dios es otra. ¿Sabe? Mis amados hermanos, para yo poder mantenerme en sintonía con Dios, yo debo escuchar la voz de Dios de la manera en que Dios me esté hablando. A Dios no le habla a todo el mundo igual, aunque es la misma voz. A Dios no le habla a usted como me habla a mí. No porque hay tratos preferenciales, sino que hay tratos personales. O sea, la mayoría de la cristiandad de hoy en día vive por lo que sabe, no por lo que escucha de Dios. Hay gente que se quedó nada más en el conocimiento teológico. Pero, amado, teología sin voz de Dios es información. Mucha información, pero no hay revelación, no hay dirección. Entonces, amado, yo quiero que usted entienda esto, que nosotros en esta próxima semana Dios nos va a hablar en qué sintonía nosotros estamos. ¿Cuál es la sintonía en la que estamos? ¿En qué sintonía? Porque es que nuestra vida siguen iguales. Es que hay cosas en nuestra vida como que no las superamos, pero es que estaremos en la sintonía de Dios. Porque todo aquel que está en la frecuencia de Dios y escucha la voz de Dios supera los obstáculos, supera las batallas, entiende cuál es el sentir de Dios, el pensamiento de Dios y la idea de Dios. Pero cuando yo ando en mi frecuencia, en mi sentir, en mi opinión, en mi idea, en mi grupo, levanta las manos y alaba. Pero cuando yo ando en la frecuencia de Dios, no se trata de grupo, se trata de una sintonía, se trata de una armonización, se trata de estar en armonía con Dios. Si yo estoy en armonía con Dios, yo puedo estar en armonía contigo. La amada, hay gente, amado, que dice que está en armonía con Dios, pero cuando vienen aquí al plano natural, tú dices, pero eso no es armonía. Eso no es armonía. Esos son los animales que tenía Saúl, está sonando ahí. Eso no es armonía. Yo quiero que usted entienda que Dios quiere que nosotros estemos en armonía.
Mirar cuán bueno, cuán delicioso es habitar, ¿verdad? Los hermanos juntos sintonizados. Armonía tiene que ver con frecuencia. No puede haber armonía en la iglesia si yo estoy peleando con otras cosas de las cuales no me quiero sujetar. No puede haber armonía en la iglesia si mi yo no se está rindiendo. No puede haber armonía en la iglesia si mi ego no está sujeto a la cruz. Armonía. ¿Sabe? En mi vida no puede haber armonía si yo tengo una doble vida. Si yo tengo una doble vida, o sea, yo tengo una doble personalidad, no estoy en sintonía, no estoy en armonía. Por eso hay cultos, mis amados, que a veces, aleluya, no desciende su poder de manera congregacional como debería descender, porque hay personas que tienen doble personalidad, doble vida, y quieren tapar la doble vida con las lenguas, y quieren tapar la doble vida con danzar, y quieren tapar la doble vida con el traje, con el gabán. No se puede. Dios quiere una iglesia en armonía con Él. Dios quiere una iglesia que cuando Él hable, hay una iglesia que diga, heme aquí. Hay una iglesia que diga, estoy escuchando. Hay una iglesia que diga, estoy en la frecuencia que tú estás, Dios. Sintonía. Dile que vivamos por su voz. Vivamos por su voz. Vamos por su voz. Mire, hay una voz en la Biblia saliendo de algo inusual. ¿Sabe lo que es algo inusual? Algo que no es usualmente. Algo que no es lógico. Algo que no es humano. Nosotros humanamente tenemos cierto pensamiento de lo que es correcto, pero hay una voz saliendo de un lugar inusual, y es que cuando Moisés, después de esos 40 años de exilio, pasando por el lugar donde había pasado otras ocasiones, escucho una voz, una salsa encendida en fuego, y de esa salsa salía una voz. De esa salsa, ¿sabe por qué? Porque Dios estaba. Le dije que escuchar tiene que ver con atención. Aleluya. Si se prende algo, aleluya, en fuego, aleluya, que usted sabe que eso que se prendió en fuego, aleluya, eso se va a consumir en cualquier momento. Usted no se maravillaría, aleluya, como se maravilló Moisés, que cuando aquella salsa se prendió, aquella salsa, había un fuego, y de ese fuego había una voz. La Biblia dice que él se fue a acercarse para ver qué era lo que había en la salsa, y cuando se acercó para ver lo que había en la salsa, escuchó una voz que le dijo: Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies. Hay gente, mis amados, que nunca se va a quitar las cosas porque el hombre te lo dijo, pero cuando Dios te lo diga, tú te la vas a quitar. Cuando sea Dios, tú te la vas a quitar. ¿Qué había en aquella salsa? En aquella salsa, lo interesante de la salsa era que no se consumía. No era que no ardiera. Eso era normal en el desierto, que ardiera una salsa. Lo que no era normal era que no se consumía. O sea, significa que Moisés había visto un montón de salsas quemadas y consumidas, pero esta no se consumía. Eso era lo primero. Y número dos, que de ella salió una voz. Salió una voz que le hablaba. ¿Sabe por qué? Porque a veces cuando Dios quiere hablar contigo, tiene que prenderte una área en fuego para que lo escuche. Alguien tiene que entrar. Hay gente aquí que Dios le ha prendido una salsa, una área en fuego, porque es que no están escuchando el mensaje, ni están escuchando la voz del Espíritu Santo. Dios tiene manera de llamar la atención. No te hagas el bobo con Dios.
te haga la tonta con Dios. Te prendió una área en fuego para ver si es verdad que realmente tú deseas, que realmente a ti no se te ha olvidado quién tú eres, porque a Moisés no se le podría olvidar de dónde él había salido y quién él era. Habían pasado 40 años que él no sabía de sus hermanos, de su madre, ni de su familia. Eso era una preocupación en la vida de Moisés. Él no sabía. ¿Usted cree que Dios lo llevó para allá para que se olvidara de su familia? Entonces, ¿para qué lo llama? Para que volviera. ¿Sabe? Dios tiene las preocupaciones. Él sabe de lo que nosotros nos preocupamos. Moisés tenía que estar preocupado. Pero ¿sabe qué? Aquella salsa que se prendió cuando Dios le dijo, cuando Dios lo llamó por su nombre en 2 ocasiones, la respuesta de Moisés se vuelve interesante al decir: heme aquí. ¿Usted cree que usted le diría una salsa: heme aquí? Usted diría: heme aquí, o usted se diera corriendo. Usted no está viendo a nadie. Usted está escuchando una voz que sale de ese lugar. Pero él dijo: heme aquí. Significa, mis amados, y esto es para que usted lo analice, significa que de alguna manera Moisés lo estaba esperando que lo llamaran. Porque heme aquí significa dispuesto a. Me rindo hacia lo próximo. ¿Cómo se va a rendir si él lleva huyendo? Pero fueron 40 años de pensamiento. Fueron 40 años de meditación. Fueron 40 años de pensar en lo que había sucedido. ¿Tú crees que él salió huyendo? ¿Usted no piensa que Moisés nunca quiso regresar a Egipto? Si estaba su familia allá. Claro que tenía que haber un deseo de regresar, pero él sabía que no podía. Pero él sabía que había una forma de poder. Porque recuérdese que su mamá lo crió y le enseñó que había un Dios que había dicho que iba a libertar al pueblo. Alaba al Señor. Esas mamás no eran hispanas, que a veces a las mamás hispanas no le importa ni lo que el bebé está viendo en el TV. Pero las judías le enseñaban a sus hijos. Ven acá. Hubo un hombre que se llamó Abraham. Tuvo un hijo de Moisés. Toda esa historia él la sabía. ¿Sabe por qué yo digo que él la sabía? Porque cuando usted lee el versículo 6 y dijo: yo soy el Dios de tu padre. ¿Usted cree que yo estoy inventando aquí? Yo no estoy inventando, yo voy a inventar con usted. A mí no me gusta que inventen en los mensajes, por eso yo no invento. Yo soy el Dios de tu padre. Lo que él está queriendo decir: yo soy el Dios que te dijo tu mamá. Alaba al Señor. Yo soy el Dios de tu familia. Yo soy el Dios de tu padre. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. No era que Moisés no sabía que había Dios. Era que Moisés llevaba 40 años en el desierto y la voz de Dios todavía no le había hablado. Pero cuando la voz de Dios le habló, Moisés pareciera, aleluya, que estuviera allí como Samuel en el templo. Porque es la misma respuesta de Moisés la que le da Samuel a Dios: heme aquí. Esa respuesta, escuche bien, no la puede dar nadie que no tenga conocimiento. No la puede. Recuérdese que Samuel dio la respuesta, ya que se metió en la coyuntura. Samuel dio la respuesta porque alguien lo instruyó. ¿Quién lo instruyó? Elí. Ven acá, si te vuelve a llamar, dile, habla, porque tu siervo oye. Ya estaba instruido. Pero ¿dónde vivía Samuel? En el templo. Aunque no conocía a Dios, escuchaba hablar de él. Entonces nadie puede decirle: heme aquí, al menos que tenga conocimiento de Dios. Al menos que sepa que Dios lo está llamando y lleva años ignorando a Dios. Pero en el momento que la voz de Dios llega
a ese momento y traspasa ese corazón, esa persona va a decir, aunque esté allá fuera en algún lugar, va a decir, heme aquí, porque ya tiene el conocimiento que hay una voz que lo está llamando. Entonces, ¿sabe qué significaba esto? Lo que significaba esto es que Dios nos llama a una relación cercana. Cercana. Dios llamó a Moisés y le dijo, ese iba a acercar. Vamos a comenzar una amistad tú y yo, ¿verdad? Quítate la sandalia, vamos a comenzar una amistad tú y yo. Dios nos llama a una relación. ¿Sabe? Nadie en la iglesia puede tener una relación de lejos con Dios. Por eso es que a veces la vida de nosotros está tan lejos, porque así está la relación con Dios. Lejos. Gracias a Dios que me pusieron un televisor. Ahora puedo mirar el televisor, el reloj y todo el que entra por ahí. ¿Sabes? Yo no puedo pretender escuchar la voz de Dios si yo vivo lejos. Él nos llama a una relación similar. ¿Sabe por qué nos llama a una relación similar? Para que podamos reconocer la voz de Dios al instante. Recuérdese que esa fue la primera vez que bíblicamente Dios llama a Moisés. Pero después de ahí ellos establecieron una amistad. Después de ahí Dios le hablaba a Moisés. Después Dios le decía, sube al Sinaí. Después Dios le decía, tira las varas. Después Dios le decía, ve allá. O sea, comenzó una relación cercana. O sea, Dios no puede hablar con nadie que no está cerca de Él. No, pero es que Dios no. Si Dios quiere hablar con alguien sería porque así Dios lo determina. Pero no significa, hay gente que Dios le habla de manera casual. O sea, una vez en la vida. Pero una vez en la vida no es sinónimo de una relación con Dios. Dios me habló. ¿Y qué tú se haya metido en el mundo si Dios te habló? Dios me habló. Pero ¿por qué tú no te conviertes si Dios te habló? Porque lo que tuviste fue una relación casual con Dios. Entonces, cuando tú vas a un parque temático, los que van, o vas a un supermercado y casualmente comienzas a hablar con una persona en el lugar que quizás está buscando lo mismo que tú estás buscando, pero no hay una amistad ahí. Esto no, nosotros no somos, la Biblia dice que nosotros que tenemos que ser como los niños en nuestro modo de pensar. Un niño llega a un parque temático y cuando se va y le dice, my best friend, mi mejor amigo, papi, ese es mi mejor amigo, y lo que lleva son 3 horas hablando con él. Hay cristianos así también que piensan que son buenos amigos porque llevan, una relación toma tiempo. Construir una relación toma una vida completa. Aleluya. Entonces, construir una relación con Dios es algo que toma tiempo. Toma tiempo. Mire, amado, yo le quiero decir, ¿sabe lo que pasa con esto? Lo que pasa en nuestra época es que la gente está buscando la salsa ardiendo, pero no la voz. Entiéndame, la gente lo que está buscando es la salsa ardiendo. Experiencias místicas, experiencias sobrenaturales. Que Dios me hable en un sueño, que Dios me llame por el nombre. Ustedes, amados, los cristianos son la gente que más sueña. Deberían hacer películas. Un sueño suyo se llama un Grammy. La gente se deja dirigir. Mira, amado, y yo sé que a José Dios le dio un sueño, pero la Biblia no me dice a mí que yo me dirija por los sueños. Esa es la experiencia personal de José el soñador. Entonces, ¿qué pasa? La gente quiere la salsa ardiendo. La salsa ardiendo. Que es fácil meterse en un lugar que el fuego está prendido, ¿verdad? Pero prende el tuyo. Prende el tuyo. Prende el tuyo. Es fácil danzar con el grupo de adoración. Danza en tu casa. Es fácil danzar con el predicador. Danza allá donde nadie está, donde nadie te ve. Pero también la salsa se puede prender. La gente quiere la salsa ardiendo.
Pero sabe que la salsa, les voy a preguntar algo aquí. Mis amados hermanos, Moisés estaba buscando la salsa. Él la estaba buscando. ¿Sabe? Ahí nace un principio tan poderoso. Las experiencias no se buscan, llegan. Tú te fuiste al cuarto oral con la intención de hablar con Dios, pero ese día Dios quería darte una experiencia. Hay gente desesperada, ansiosa en las iglesias. Es que Dios no me habla. No, tú lo que quieres es una experiencia. A Dios nadie lo puede provocar ni ocasionar. Mi alma alaba a Dios. Ni empujar para que haga algo que no es el tiempo de hacerlo. Escuche bien eso. La gente está detrás de la experiencia. Por eso que usted ve que la gente se pega a los predicadores cuando los escuchan hablar de su experiencia, porque ellos creen que esa experiencia se pega como el virus. Si me paso con este, se me pega. Pues mira, Judas se pasó con Cristo y se perdió. O sea que no se trata de pasarse con gente, es pasarte con Dios. Pásate con Dios para que tú veas que no te pierdes. Pásate con Dios para que tú veas que vienen las experiencias. Pasémonos con Dios para que tú veas que entonces Dios nos va a hablar. Pero nosotros somos los que, mira, si yo me paso con fulano, tú sabes, al que buen árbol se arriba, o en una sombra de cogida. Según ellos, según el evangelio de ellos 3:10. No, hay gente que ha estado bajo buena sombra y se han perdido. Han estado en buenas iglesias y han terminado apartados. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es salsa. ¿Por qué tú no buscas la voz de Dios? No busques la salsa. La salsa va a llegar. El llamado va a llegar. El tiempo de Dios va a llegar. Eso no se busca, eso llega. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros necesitamos hacer lo mismo que tenía Moisés. Nosotros necesitamos estar dispuestos. Available. Aleluya. Yo necesito estar dispuesto, disponible. Cuando la salsa arda y Dios me vea que voy hacia la salsa, yo pueda decirle: aquí, Señor, esta es la hora, este es el momento. Pero como no hay gente disponible, hay gente esperando el paquete de Amazon. Aleluya, como si el llamado viniera en Amazon Prime. No, el llamado no viene en Amazon Prime. El llamado llega, pero hay que estar disponible. Hay que estar dispuesto. Hay que estar listo cuando llega la hora, cuando llega el momento. No podemos estar, como decían los abuelos, con mucho respeto, pensando en pájaros preñados cuando Dios nos está hablando. Aquí a veces Dios está hablando y usted ve a la gente, amado, que están más entretenida que en el parque temático. ¿Por qué hay gente que se pierde la bendición? Porque están entretenidos. Están entretenidos. Mira, yo hablo con gente. Sí llego, no llegan. ¿Sabe por qué no llegan? Porque ya no escuchan la voz. La única voz que escuchan es la del pastor. Y la voz mía no es más importante que la voz de Dios. Porque la voz mía tú la escuchas en el culto, o si pones YouTube y quieres escucharme hasta que te aburra. Pero la voz de Dios tú la escuchas en el carro, en el baño, en el cuarto, en el trabajo y donde quiera que tú vayas. Dios no tiene límites para hablar con el hombre. Aleluya. ¿Qué necesitamos tener? Disponibilidad. Necesitamos estar disponibles. Disponible para orar a la hora que mi espíritu me inquieta. Disponible para llegar a los cultos. Aleluya, que no haya ningún defecto que me impida, ninguna inconveniencia que realmente me impida. Pero si no hay algo que no es que me estén pidiendo, que el impedimento soy yo. Usted sabe que a veces el diablo no es el impedimento de la gente, ellos mismos son el impedimento. Ellos son su peor enemigo. Ellos no llegan por la manera en que piensan: ay, yo no tengo ganas. Cuando ya un creyente pasan 2 semanas sin llegar a la iglesia, ¿sabe lo que el enemigo le lanza? Vergüenza.
Ahora cuando entres por ahí te van a mirar. Tú sabes la hermanita esa bien espiritual que está en la iglesia. Esa es la primera que te va a mirar. Esos diáconos que están en la puerta te van a mirar. El pastor, ya tú sabes que como él no se sonríe en el altar, él te va a mirar serio. Claro, y tú le crees la mentira y te quedas en la casa y llevas por el 5ª semana sin venir. Pero ¿por qué el diablo no te dice que a la tienda que tú vas, que llevas 2 semanas que no vas? El diablo no te dice, la cajera te va a decir que tú estás, no te veo, a ella no le importa. Porque entra tanta gente que ya no se acuerda de tu rostro. Es aquí en la iglesia nada más que hay oposición. Para lo de la carne, para lo del mundo no existe oposición. Pero para buscar a Dios siempre hay oposición. Mire, la forma en que Dios quiere que vivamos es principalmente por su palabra. Por su palabra. Por eso que en Mateo 4, versículo 4, Jesús, cuando fue tentado por el diablo, citó: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues ¿de dónde Jesús citó eso? De Deuteronomio 8:3. Ahí es donde primeramente lo dice. El hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir esto? Que la principal fuente de dirección del cristiano está en su voz. Está en la voz de Dios, en la palabra. Porque la Biblia es la voz de Dios escrita. Entonces Jesús dijo, en medio de la tentación, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Jesús lo que hizo fue establecer prioridades. ¿Qué Jesús estableció? Jesús dijo, la comida es importante, pero el alimento de la palabra es más importante. Entonces estableció, la vida de nosotros los creyentes tiene que estar en prioridades. Si no, nuestra vida tendrá las prioridades mal ubicadas. Mal ubicadas. Entonces es importante que nosotros entendamos. Es importante que nosotros entendamos que nosotros somos alimentados no solo del alimento humano, sino del alimento espiritual. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Que ya voy llegando al final. ¿Por qué razón nosotros escuchamos la voz de Dios? Habrá una razón específica. ¿Por qué razón la iglesia? Escucha bien, voy a ser distintivo. La iglesia, no el mundo. El mundo te escucha a ti hablar de Dios, pero la iglesia escucha a Dios. ¿Me sigue? El mundo te escucha a ti hablar de Dios. Una persona hablando de Dios. Dios hablando a través de una persona. Pero a la iglesia Dios le habla directamente a través del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros? Mire, la primera razón por que nosotros escuchamos la voz de Dios es porque somos ovejas. Usted pensó que yo le iba a decir porque usted ora mucho. Usted pensó porque usted llega aquí temprano, porque usted ora ayuna 3 días. No, esa no es la razón por la que Dios te escucha. Por eso fue que Él escuchaba a estas personas, porque Él dijo, yo vine primero a las ovejas perdidas, que era Israel. Y Él los escuchaba, porque a las ovejas perdidas las escucha. Nos escucha primeramente porque somos ovejas. Mire, cuando vemos Juan capítulo 10 versículo 1 en adelante, la Biblia dice, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz
de los extraños. Y esta alegoría que Cristo estaba hablándole aquí, ellos no lo entendían. Ahora, es importante que nosotros podamos entender que nosotros escuchamos porque somos ovejas. Somos ovejas. Y como somos ovejas, nosotros escuchamos. ¿Qué usted quiere decir, pastor? Que si usted no es oveja, usted no escucha. Eso es lo que yo quiero decir. Que usted entienda claro. Para estar en la frecuencia de Dios hay que ser oveja. Hay que estar siendo, ¿por qué, amado? Mire, cuenta un pastor que fue a Israel. Antes de avanzar con algunos pensamientos de eso, cuenta un pastor que fue a Israel. Y cuando fue a Israel, pidió que lo llevaran a una parte donde estaban los pastores con las ovejas. Cuando él llegó allí, habían de 3 a 4 pastores con su rebaño. Cuando ellos llevaron las ovejas a que las ovejas se alimentaran, dicen que los pastores se fueron a una esquina a hablar entre ellos. Las ovejas estaban juntas una con otra, pastando y alimentándose. Cuando llegó el momento de volver a salir de ese lugar y irse para el lugar donde habían venido, cada pastor comenzó a hacer un sonido diferente. El primer pastor hizo un sonido y las únicas ovejas que se movieron fueron las de él. Ese es el pastor narrando esa historia. El segundo pastor hizo el sonido y las únicas ovejas que se movieron fueron las de él. Entonces, esto nos da a entender que las ovejas logran desarrollar una relación con el pastor. Y hablando de ovejas animales, logran desarrollar una relación con el pastor que pueden discernir los sonidos de ese pastor y la voz del pastor. Y esto es interesante porque entonces Dios hace esta alegoría y une y compara al pueblo, amén, con ovejas. Y las ovejas que conocen la voz de Dios son las que la siguen. ¿Sabe por qué? No es que nosotros escuchamos a Dios por algo que hagamos. Entonces, la cantidad de gente que hace cosas y dice que no escucha a Dios. Señor, yo leo la Biblia, pero no te escucho. Mira, está leyendo. Señor, yo soy ujiel, pero no te escucho. Diácono, pero no te escucho. Pastor, pero no te escucho. Evangelista, pero no te escucho. Yo no he escuchado gente que se para aquí, que usted a veces que pone una cara de asombro, que dice: llevo 2 meses que no escuchaba a Dios. Wow, 2 meses, pero que yo lo veía haciendo así. Que la gente testifica, pues no se da cuenta que aquí hay un montón de gente inteligente que viajan al pasado. Hay que tener cuidado con lo que uno testifica. A veces uno quiere que el testimonio sea tan grande, cuando la grandeza está en lo pequeño, en lo simple. Entonces, ¿qué sucede? No nos escuchamos, no escuchamos a Dios, aleluya, por algo que nosotros realmente hemos hecho. No escuchamos por algo que hagamos. Más bien, escuche bien esto, más bien escuchamos a Dios porque fuimos diseñados para eso. Yo creo que aquí le estoy explotando 2 o 3 burbujas. Ajá, a 2 o 3 aquí. Mira, amado, yo quiero que usted entienda. Todo lo que nosotros hacemos es porque fuimos diseñados para eso. Nadie hace eso de su propia voluntad. Usted que está aquí 3 horas de propia voluntad. No, yo estoy aquí porque yo fui diseñado para eso. Y a mí no me aburre el templo ni me aburren los cultos, porque yo fui diseñado para esto. Pero la gente que no es oveja, esto la aburre. Es muy extenso, porque no fueron diseñados todavía para eso. Escuchar la voz de Dios es una cuestión de identidad, porque Dios le habla solamente a las ovejas. Las ovejas son las que escuchan la voz de Dios. Por lo tanto, Él dice: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Diciendo, las que me escuchan tienen identidad de oveja. Entonces, escuchar a Dios es una cuestión de identidad.
Yo escucho a Dios porque yo soy creyente, ¿sabes? Yo no escucho a Dios, aleluya, porque vivo una vida a mi manera y con él, y como quiera Dios me habla el evangelio nuevo. No. Escuchamos a Dios conforme al evangelio de la Biblia. ¿Por qué Dios te habla? Porque tú tienes una relación con Dios. Hay gente que la relación la tiene más cerca, otros la tienen a mediana y otros todavía están tan lejos que ya lo que escuchan es el silbido. Lejos. Habló, pero no sé, no entiendo lo que dice. ¿Ves? Pero porque nos da identidad. ¿Ves? Cuando Dios le quiere hablar a aquellos que no son ovejas, Dios usa su poder y utiliza a sus vasos y mueve a sus profetas y mueve a sus evangelistas. Pero cuando Dios quiere hablar con la iglesia, necesitamos ser ovejas. ¿Sabe? Dios no puede hablar con nosotros si nosotros, aleluya, no somos esas ovejas que Dios quiere que nosotros seamos para Él. Porque aunque seguimos siendo ovejas, ya no escuchamos de la misma manera. Entonces, escuchar la voz de Dios no es una cuestión de privilegio, es una cuestión de identidad. Identidad. Dios te va a hablar, ¿por qué? Porque tú eres su hijo. Porque si Dios no te hablara a ti y le hablara al otro, porque aquel ora y porque aquel busca a Dios y porque aquel se guarda un poco más que tú, Dios sería un Dios de favorito, un Dios de preferencia. Dios no tiene preferencia con nadie. El que llegó último le pagó lo mismo que el que estaba todo el día allí. ¿Sabe? Dios no tiene preferencia con la gente. Que hayan personas que tengan más conocimiento con otros, pero eso no hace que Dios sea un Dios preferencial. Mira, hay gente que no predica y hay otros que predican y Dios los ama iguales. Hay gente que canta y otros no canta y Dios los ama iguales. Hay gente que sirve y otros que no hacen nada y Dios los ama iguales. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios preferencial. Te prefiero. Eso era un anuncio de un restaurante. Lo prefiero. No. Dios trata de la misma manera, le da a todo el mundo las mismas oportunidades. Lo que pasa es que a veces nos preguntamos cómo una gente escuchando el mismo mensaje, escuchando la misma administración, tienen reacciones distintas. No seríamos que si nosotros salimos de una escuela, de la misma escuela, todos habláramos iguales, todos hiciéramos caso. Pero no sucede así, porque no todos escuchamos. No todo el que está sentado en un salón escolar está escuchando al maestro. No todo el que está sentado en un templo está escuchando al maestro. Hay gente que tiene esa habilidad de viajar, aleluya, por Suiza mientras está en un mensaje. Y tú lo ves ahí, ellos están viajando por allí, por las nubes, aleluya, hasta que llegan, amén, se acabó. Entonces tú ves que la vida de ellos no prospera porque ellos piensan que la silla esa tiene aceite, tiene unción. Sacamos esta silla de aquí y se vuelve una igual que otra. Nosotros le hemos dado más poder a los mobiliarios que al poder de Dios. Así estoy terminando ya, casi. Mire, o sea, en otras palabras, escuchar la voz de Dios se trata de quienes somos. Si tú dices que tú escuchas la voz de Dios, tú me estás diciendo quién tú eres. Eres alguien que tiene comunión con Dios. Eres alguien que tiene relación con Dios. Pero si tú me dices a mí, yo no escucho la voz de Dios, eres alguien que está sin comunión con Dios. Porque mira, amado, yo puedo entender a veces el pensamiento que a veces se quiere explicar y termina a veces mal explicado. Es que Dios no me habla. No, mira, amado, en mi carácter personal, a mí Dios no me habla todos los días. Roberto, buenos días. No, Roberto, ve al baño. Prende la ducha. Pero ven acá. Hay gente que son así, que ellos quieren que Dios les diga todo. Los zapatos marrón, esos son. Señor, esto pega.
No, mi carácter personal, mi Dios no me habla todos los días. Hay a veces que yo me arrodillo a orar y estoy un rato hablando con Dios ahí y meditando en la palabra del Señor, y Dios no me ha revuelto la conversación para atrás allá, pero ya yo estoy de alguna manera confiado en la palabra que ya Él ha puesto en mí. Y cuando leo la Biblia, entonces Dios me habla todos los días, porque cuando yo leo la Biblia, ahí está la voz de Dios escrita en las páginas de la Biblia. Lo que pasa es que la gente quiere que Dios le diga tantas cosas. Mira, amado, mire esto, mire esto. La gente quiere que Dios le diga tantas cosas, pero cuando son decisiones de peso, no le preguntan a Dios. Tú quieres que Dios te diga: ¿cuál de los tres me compro, Señor? Pero cuando son decisiones que pueden poner en juego tu salvación, tú no le preguntas a Dios. Tú la tomas por la necesidad. Las decisiones no se toman por necesidades. Las decisiones se toman por dirección de Dios. Mire, escuchar la voz de Dios no es principalmente un comportamiento como Dios me habla. Es un reflejo de la identidad. Tú sabes que Dios le habla a esa persona no porque va por el camino hablando lengua, porque hay gente que habla lengua y Dios no le habla. No. Tú sabes que esa gente Dios le habla por las decisiones que toman. Tú dices: esa gente Dios le habla. Mira la decisión de ese hombre. Mira las decisiones que ha tomado. Mira las decisiones que toma. A ese Dios le tiene que estar hablando. No porque va hablando lengua y sopas Campbell y aleluya, matetunas. No, porque hay gente que habla lengua y lo menos que está escuchando es voz de Dios, está escuchando la voz del corazón de ellos. No, las decisiones me dicen que tú tienes una voz de Dios adentro, porque las decisiones tienen que ver con dirección. Aleluya. Hay gente, mis amados, que lastimosamente se casa con la persona equivocada. Aleluya. Y la vida comienza a irle de mal en peor. ¿Por qué? Pero yo conocí a una persona que no está aquí, ni vive aquí, ni usted la conoce, para que desactive el botón de sospecha. Amigo mío en aquella época, que salió un profeta en la iglesia y al lado mío, porque no era que yo estaba allá, que yo estaba, no, al lado mío, en voz alta, que los que estaban alrededor lo podían escuchar, le dijo que la novia que tenía, esa era la de Dios, que se casara ya. Okay. Pues se casó, al mes se casó. Eso era mayormente lo que llevaba de conocerla. Un mes. Pero como Dios le habló, se casó. Se fueron para una miel. Todo chévere. Cuando regresaron, en la primera discusión que tuvieron, él no sabía que ella voceaba. Le dio una tunda. Tin tan, tin tan, tin tan. Ahora el hombre estaba buscando al profeta para darle una tunda también. No, porque tú no te puedes dejar dirigir. Ay, Dios me dijo, no, que me lo diga a mí. Esto es una decisión tan importante que yo no quiero que mande a nadie. Dímelo a mí, Señor, a mí, porque de esto depende mi salvación. Aleluya. Terminó apartado. Nos reímos. Terminó apartado. Se fue de la iglesia. Se fue otra vez para la calle. Y ella también terminó apartada. Porque las profecías no unen matrimonio, es Dios. Voy a terminar con 3 principios para terminar este mensaje. Esta primera parte, y seguimos el próximo lunes. Si Cristo no ha venido, el próximo domingo. Ya algunos dijeron lunes, pastor. No dieron ni amén. Aleluya. Creo que hay gente que está despierta. Tú ves que está dormido, pero están despiertos. Tú lo sabes en estos momentos. Principios fundamentales para escuchar la voz de Dios. 3 voy a mencionar. Y el próximo domingo sigo la segunda parte de esta nueva serie. En sintonía con Dios. Hay gente que tiene que estar en sintonía con Él. Vivamos por su voz. Escucha bien. Primero, cuando nos convertimos, también nace la capacidad de escuchar a Dios.
Esa capacidad no la teníamos. La capacidad de escuchar a Dios no la teníamos en el mundo. Que Dios te habló, eso es misericordia, no es que tú tenías un oído. Dios no lo habla con pecadores, alaba al Señor. Dios puede revelárselo al pecador, pero no tiene una relación con ellos. Escucha bien esa diferencia. Una cosa es que Dios le haya hablado y otra cosa es que esa gente tenga relación con Dios. No. Cuando nos convertimos también nace la capacidad de escuchar a Dios. Por eso fue, mis amados hermanos, aleluya, que en Juan 3:7 es entonces cuando Jesús le dice a Nicodemo: no te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. ¿Y quién era Nicodemo? Maestro de la ley, pero no escuchaba. O sea que usted puede ser evangelista, maestro, usted puede ser reventado, todas esas cosas, pero no escuchar lo que Dios le estaba diciendo, lo que Jesús le estaba diciendo a Timoteo, tú me acabas de hacer una pregunta que tienes que meterte al viento otra vez de tu madre. Timoteo, ven para acá. ¿Tú sabes por qué tú no escuchas? Porque tú no has nacido de nuevo. Tú tienes que nacer de nuevo. Para yo poder nacer de nuevo tengo que haberme convertido y no venir aquí un domingo casualmente y ya. Pero mañana lunes sigo con las mismas actitudes, mañana lunes sigo con lo mismo. No me convertí, me convencí, pero no me convertí. No, Dios no busca gente convencida, porque el mundo está convencido de que existe un Dios, pero no le sirve. El mundo está convencido. Hay un Dios, claro, y Él me cuida, pero no le sirvo. Te cuida, pero no le sirve. Es la misericordia de Dios que te está cubriendo. Pero cuando llegue, cuando Cristo venga, allí se va no la misericordia, allí se van las ovejas. Entonces, ¿qué significa, mis amados? Significa que cuando nosotros nacimos, comenzamos a tener esta nueva capacidad de comunicarnos con Dios. Nadie tenía esta capacidad antes. Nadie. Por más que tu papá te la enseñara, por más que alguien de tu familia te la enseñara, nadie tenía esta capacidad hasta el día que se convirtió. Por eso hay gente, mi amado, que le dice, hay gente, amado, que ellos quieren aprender. Mira, yo quiero andar contigo porque yo quiero aprender cómo comunicarme con Dios. No, es que eso es una capacidad que nace cuando tú te conviertes. Aleluya. Es una capa. Lo que pasa es que tiene que ahí comenzar a practicarla. Señor, aquí estoy. Señor, así me siento. Y mientras tú vas practicando, esa capacidad se va desarrollando. Aquí no vamos a dar capítulo 1, cómo orar. No. La capacidad se va desarrollando, porque es una capacidad que nace a la misma vez que me convierto. No sé, para yo escuchar la voz de Dios, yo tengo que saber, estoy convertido, convencido, o me convertí y ahora estoy descarrilado. Eso yo me tengo que analizar. No, porque la voz de la experiencia no le va a ganar a la voz de Dios. ¿Me va entendiendo? La voz de la teología no le va a ganar a la voz de Dios. Imagínense que las primeras 4 palabras de Dios en la Biblia, y sea la luz, fue la luz. Los científicos dicen que ellos encuentran galaxias nuevas todavía. Significa que aquella voz es como un eco. Luz. Sigue creando. Entonces, ¿qué significa, mis amados? Que hay personas, mis amados, que ya no escuchan la voz de Dios. Pues pregúntate, ¿todavía estoy convertido? ¿Estoy arrepentido? ¿Todavía estoy viviendo la vida que realmente decidí, me comprometí en vivir? Nosotros nacimos para hablar con Dios. Mira, amado, este camino, si Dios no estuviera en la ecuación, no tuviera sentido. Si Dios no hablara, este camino no tiene sentido. Nosotros estamos en este camino para escuchar la voz de Dios y seguir su liderazgo y seguir la voz que nos guía. Por eso es importante, mis amados, y debe ser el temor de cada maestro, de cada predicador, que cuando hable, la voz de Dios salga por las cuerdas vocales. A
Jesús un pueblo no lo escuchó. A Jesús un pueblo lo aborreció. Pero había ovejas humildes, había gente humilde, había gente que quería escuchar la voz de Dios. Hoy en día le pasa lo mismo a los predicadores. Hay gente que no quiere escuchar la voz de Dios, pero hay gente humilde todavía que sabe, aleluya, doblegarse, que sabe ponerse, que sabe humillarse para escuchar lo que Dios tiene que decirme. Entonces, número uno, cuando nos convertimos, nace la capacidad de escuchar a Dios. Número dos, que ya voy terminando, son 3, no son 10. La capacidad de escuchar a Dios, aunque nacemos con ella, se aprende. Un bebé cuando nace no sabe hablar. Dice palabra, una palabra: mamá, papá, agua, perro. Pero en un momento determinado comienza a decir oraciones: mamá, te quiero. Porque eso se aprende. Se va aprendiendo esa capacidad de hablar con Dios. Cuando alguien se convierte, hay veces que se frustra porque ¿cómo oro? Pero a la medida que va escuchando la palabra, el consejo y la dirección del Espíritu Santo, se aprende. Mire lo que dice Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos dijeron: espérate, que esta gente, este discípulo de Juan sabe orar y yo no sé orar. Y ahí fue que Jesús le hace la oración modelo, el Padre Nuestro, y comienza a exhortarlo. ¿Por qué? Aleluya. Porque estos hombres estaban siguiendo a Jesús a todas partes. Tenían que haber a Cristo, haber orado en algún momento. Aleluya. Pero como creyentes podemos hacer oraciones instantáneas, pero también podemos aprender a orar mientras crecemos en la fe. La oración aumenta cuando la fe aumenta. Nosotros tenemos oraciones más pensadas, más con sentido, más pesadas, cuando nuestra fe es más pesada. Pero cuando nuestra fe es una fe de culto, de coro, de himno, una fe de danzar nada más, nuestras oraciones son vacías. No son oraciones de humillación, no son oraciones de rendición. Son oraciones de pedir: Señor, yo vi que fulano, tú lo estás prosperando. Señor, tú sabes, acuérdate de mí. Que llegue un cheque a casa, Señor, tú lo puedes hacer. Claro que Dios lo hace, pero cuando Él quiere. ¿Me va entendiendo? O sea, por eso, amado, usted no le puede exigir nada a un cristiano que su fe sea débil. ¿Qué te va a dar? Una vida débil, una alabanza débil, una adoración débil, una oración débil. Por eso, porque la fe tiene que ir creciendo. Por eso fue que Cristo comparó la fe con un grano de mostaza. ¿Por qué la comparó con un grano de mostaza? Porque lo que Cristo estaba queriendo decir: el grano de mostaza tiene la capacidad de crecer, y la fe que yo te he dado tiene la capacidad de crecer también. Tú no puedes seguir con esa fe inocente y con esa fe de niño. Vuélvete con una fe madura. Mire, amado, aprendemos a orar cuando estudiamos la Biblia. Aprendemos a orar cuando oramos con cristianos devotos y cristianos maduros. Y tú dices: Señor, dame un poquito de eso. Aprendemos a orar, aprendemos postura, aprendemos lo que hay que decir. Cuando nosotros maduramos en la oración, aprendemos que la oración no se trata de darle una lista a Dios. Las oraciones de muchos es una lista de exigencias o una lista de peticiones. No, la oración se trata de yo relacionarme con Dios. De yo poder cuando yo me levanto de ahí, en vez de yo decir: aleluya, me visitó un ángel,
hablé con Dios. No podemos ser cristianos supersticiosos. Que si Dios no se revela como un ángel, que si Dios no me habla así, que si no pongo si yo no pongo unción en los aires, no lo siento. Y si te ponemos ahí a Marino, ¿la sientes? Yo no oro que no sea Marino. Ok, está bien. Yo no oro si no es Warchick. Ok. Está bien. Pero no significa que ellos producen eso. Ellos no producen eso. Porque yo oré sin radio. Que yo creo que los cristianos de hoy en día, si no oran con radio, no saben qué decir. Sin radio. Y oré con hombres que oraban 4, 5 y 6 horas sin radio. Ellos lo oraban, yo no lo oraba, yo era un muchacho. Pero yo los vi orando 6 horas. No eran durmiéndose. No, hay gente que en 1 hora de mensaje se duerme mensaje. No eran dormidos. 6 horas hablando con Dios. 6 horas ahí. Entonces, mis amados, ¿qué pasa? Que si nosotros no crecemos, por eso es que, amados, seguimos todavía. Hay gente que dice, yo oro, sí, pero ¿qué es lo que tú estás orando? Porque tú me dices a mí, yo oro, pero tu vida me dice otra cosa. Hello, somebody. Hola, ¿hay alguien aquí? ¿Ah? Si yo digo que yo oro, mi vida tiene que dar resultados, frutos. Mi vida tiene que haber brillo. En mi vida tiene que haber algo distinto. En mi vida tiene que haber algo diferente. No puede haber monotonía. No puede haber aburrimiento. No puede haber carnalidad. No puede haber distanciamiento. Porque yo digo que yo oro. Por eso que la persona que ora no lo dice. Usted se da de cuenta. ¿Se da de cuenta? No lo dice. No tiene que decir cuánto ora. La isla dice que te encierre en tu cuarto, que no se lo diga al público. La isla no dice, ve a Facebook, put the Facebook live y enséñale al mundo que tú oras. No. La isla dice, enciérrate allá. No me llame nadie que voy a orarle unas horas. Tú le quieres anunciar a la gente que tú oras. Oye, porque las redes sociales te da, mira, amado, lo voy a decir en el lenguaje jíbaro, le da una piquiña a la gente en la mano. A que pongo que estoy en Walmart, a que pongo que estoy en el parque. Ponemos todo, estamos todos lados. No, cuando tú vayas a orar, los que deben saberlo son tu familia, que son en tu casa, que viven ahí, para que no te interrumpan, para que te ayuden en ese procedimiento de orar. Mira, voy a orar, si alguien me llama, amén, dile que no puedo ahora, aleluya, porque estoy ocupado. Ni le diga que estoy orando, estoy ocupado. Mira, cuando yo comencé a orar, a tener experiencia con Dios orando, me queda una. Con esa termino. En un momento que yo me apasioné tanto con la oración. ¿Sabes lo que yo hacía? Cuando yo iba a orar, yo hice un papel en aquellos tiempos y lo ponía afuera para que mis hijos lo vieran. Los que estaban grandes ahí. No había nacido ni Bianca ni mi suegra, así que eso va a ser long time ago. ¿Sabe qué dice el papel? Peligro, alto voltaje, oración. Lo puse un tiempo en la puerta de mi cuarto. Ahí afuera lo ponía. Mi esposa lo veía. Mis hijos lo tenían que haber visto. Porque había una hambre de tanto con Dios que yo ponía eso. Hasta que después lo quité y le decía a mi esposa, voy a orar. No deje que los nenes me toquen la puerta. No deje los nenes que me busquen. Cuando yo salga, yo los atiendo. Y cuando yo salga me calienta la comida. Y yo me la como, pero me voy a bañar y me voy a meter a orar. Necesito hablar con Dios. ¿Sabe por qué? Porque había un hambre que me consumía. Aleluya, había un hambre que me consumía. Hoy la gente, el hambre que le consume. ¿Dónde está el hambre que le consume a la gente? ¿Dónde está el hambre que
que le consume. Al trabajo no llegan tarde, pero a la iglesia no importa. Alaba la gloria de Jehová que este día. ¿Dónde está el hambre? ¿Dónde está? Es que, amados, si la gente que oraba resucita, no le vamos a aguantar el mensaje, ni le vamos a aguantar lo que ellos decían y predicaban. Porque el que se conecta con Dios va a hablar lo que Dios dice, va a hablar lo que Dios habla, va a decir la verdad de Dios. Vamos a terminar. Mire, primero me tengo que haber convertido para nacer, para que esa capacidad pueda nacer en mí. Si te apartaste y está aquí, esa capacidad está ahí. Está dormida, pero está ahí. Esto se aprende. Hablar con Dios se aprende. Esto es algo de todos los días. Y tercero, necesito madurar para escuchar la voz de Dios. Madurar. Mire, ¿por qué yo necesito madurar para escuchar la voz de Dios? Mire, un hombre un profesor de filosofía en la Universidad del Sur de California, que existió de 1964 a 2012, describe como una filosofía de escuchar a Dios es conocida como un mensaje por minuto. Y este método, aunque suena espiritual, es inmaduro. Es inmaduro. ¿Por qué? Porque nadie escucha a Dios 1000 veces al día. Nadie escucha a Dios 1000 veces al día. Entonces nosotros necesitamos madurar en escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hay cultos, mis amados, que Dios no me ha dicho nada a mí. Que escuché el mensaje y escuché lo que Dios tenía que decir. Pero yo quiero hacer referencia a lo que la gente llama voz de Dios. Lo que la gente llama voz de Dios es la profecía. La Biblia ya no es voz de Dios para muchos. Cuando la Biblia dice que esta es la palabra profética más segura. Hay gente que se meten a orar y se sienten tan ansiosos y se sienten tan desesperados y se sienten, aleluya, como perdiendo el tiempo porque Dios no le habla a ellos. Pero cuando tú comienzas a madurar en escuchar la voz de Dios, mira, amado, yo a mis hijos ya no les tengo que decir lo mismo que yo les decían cuando ellos tenían 2 y 3 años. Que de vez en cuando se lo tengo que decir, se lo digo y bien dicho que se lo digo. Porque para eso soy papá. Pero yo no tengo que estar encima, aleluya, quizá como un niño pequeño aquí. No toque eso, no brinque eso. Oh, cuidado aquí, cuidado allá. Tú debes aprender que ahí hay una piedra. Tú debes mirar para todo. Porque cuando tú vas creciendo, alcanzas esa madurez visual. O sea, la gente tiene que, para escuchar la voz de Dios, tiene que madurar. No, pasar al altar y ese predicador lo que hizo así nada más. Sentí que me mató algo, pero más nada. No. Tú tienes que madurar. Si pasaste al altar y el predicador se lo olvidó orar por ti, tú tienes la voz de Dios por dentro. Tú tienes la Biblia en tu corazón. Camina con lo que ya Dios te enseñó. La gente está buscando revelaciones nuevas y por eso están las herejías y por eso están los disparates. No, caminemos con la voz de Dios ya revelada. Caminemos con la voz de Dios ya escrita. Tenemos que madurar. Yo no voy para la iglesia. Tenemos que madurar. Dios no va a seguir diciéndote, por esa calle, mi hijo no. Mi hijo no. Dios no te va a seguir diciendo eso. Dios ya te lo dijo. No tengas, tú quieres que Dios te diga siempre lo mismo. No tengas amistades inconversas, ¿sabes? Ten cuidado cuando estés con personas inconversas, que Dios no te va a seguir diciendo lo mismo. Ya Dios te lo dijo. Ten cuidado. Si te pasa, no fue porque Dios no habló. No, Dios no me dijo nada. Te lo dijo. Lo que pasa es que tú quieres que Dios te hable continuamente. Señor, si tú ves que me voy a caer, háblame. Pero si tú ves con tus ojos que eso es un camino peligroso, no te metas. Entonces, ¿dónde está la madurez del cristiano? En lo bueno, en lo bonito que habla de aquí, en las decisiones. La madurez del cristiano se muestra en las decisiones. Yo tengo que vivir por la voz de Dios, por su voz.
la voz de Dios que ya me habló, la voz de Dios que me dijo: estaré contigo hasta el fin. No me lo tiene que volver a decir, ya me lo dijo. Y yo le creo a esa voz. Y yo le creo que Él me lo dijo. Y yo creo que Él está conmigo. No tengo que volver: ay, Señor, yo me siento desamparado. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú te sientes desamparado? Mira, amado, le voy a decir algo. Le voy a dar, ¿cómo lo digo, Señor? Bueno, gratis, pero vale dinero. Escuche bien. Si usted me dice a mí que usted ora y su vida espiritual no demuestra la madurez de la oración, van pasando dos cosas: usted no está orando o usted está pecando. No está pasando más nada ahí. O usted no está orando o usted tiene un pecadito ahí que lo tiene, mira, como un lechoncito acomodadito ahí, alimentándolo y alimentándolo y alimentándolo, hasta que un día el lechón ya no lo vas a poder esconder en el cuarto, pues se va a salir para afuera. Usted va entendiendo lo que yo está hablando aquí el Señor. ¿Va entendiendo por qué? Porque la madurez te dice, cuando tú comienzas a crecer en madurez, tú no necesitas. Por eso la Biblia dice: orar sin cesar. Yo no voy a estar, imagínate que yo coja ese versículo literal, entonces yo no pudiera pastorear, yo no pudiera ser papá, yo no pudiera ser esposo, yo no pudiera hacer nada, porque yo tengo que estar en un cuarto de rodillas hasta que Cristo venga o me muera. Orar sin cesar significa mantenerme en comunión con Dios. Estoy aquí en comunión con Dios. Estoy en el parque en comunión con Dios. Estoy en la tienda en comunión con Dios. Estoy picando el patio en comunión con Dios. Yo no puedo perder la comunión con Dios, porque a la vez el enemigo me va a estar tirando flechas. Mira para acá, mira para allá, mira esta preocupación, mira este problema. Pero tú te tienes que mantener en comunión con Dios, porque en medio de la comunión entonces tú vas a decir claramente: echa mi ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. Y entonces la preocupación no te va a matar, la preocupación no te va a arruinar, la preocupación no te va a detener, porque tú vives en comunión con Dios. Pero hay gente, amado, que la única comunión con Dios que tiene es la que tiene aquí en el templo, y es porque no hay más nada aquí. A la vez que salen por ahí, amado, las decisiones que toman, tú dices: Dios mío, pero ese no era el que cantó, ese no era el que predicó, ese no era el maestro. Porque mira, amado, hemos aprendido mucho, menos a tomar buenas decisiones. Hay que tomar buenas decisiones. O sea, la capacidad de escuchar la voz de Dios tiene que ver con nuestra madurez. Por eso es que en Hebreos capítulo 5, versículo 13 al 14 dice: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir en el bien y en el mal. ¿Quiénes son los cristianos que aprenden a madurar, a escuchar la voz de Dios? Los que ponen en práctica lo que Dios le dice, los que ponen en práctica la voz de Dios, los que ponen en práctica la palabra de Dios. Si yo no pongo en práctica la palabra de Dios, yo no crezco. Si yo no pongo en práctica la palabra de Dios, yo no voy a madurar. La iglesia no vive por las épocas. La iglesia no vive, aleluya, por los eventos o por los cultos, o porque es el día de Pentecostés, porque es la campaña de aniversario, porque es la campaña de niños. Hay gente que nada más esos son los únicos días avivados de ellos. Pero los otros días no están avivados, porque viven de experiencia. Y vivir de experiencia es vivir de cheque en cheque. Alaba la gloria. Se acaba. Pero cuando vives por la voz de Dios, aunque hoy no hay culto, pero hay voz de Dios. Aunque no hay campaña, pero hay voz de Dios. Aunque no está el predicador famoso, pero hay voz de Dios. Aleluya. Aunque no estoy en el templo, pero hay voz de Dios. ¿Cuánto tiene voz de usted? Amado, se lo estoy diciendo en el mensaje. No me diga que tiene voz de Dios. Me diga. Mire, le voy a decir algo. Hay gente que quizá trabaja en un departamento más
de menos de un departamento que la gente menos destaca, y que si lo ponen en una aplicación no les gustaría trabajar en ese departamento, pero tienen más voz de Dios que el ministerio, que los que están en el ministerio. Aquí si yo pongo una aplicación, los únicos que van a aplicar son los que quizás están trabajando, y quizás algunos dicen, gloria a Dios, que pusieron la aplicación. Para el departamento de seguridad ninguno de ustedes aplicaría. Para el departamento UGR ninguno de ustedes. Ahora, pero que están buscando una superintendente, un presidente, caballero. Here I am. Heme aquí. Amados, una de las cosas que más me preocupa a mí como pastor es que yo, siendo pastor, pierda la voz de Dios. Porque que yo le voy a decir a ustedes, lo que leí en un libro no es tan importante como la voz de Dios. O sea, usted ve personas, mis amados, que Dios nos vino a decir y nos va a decir toda esta semana: tú tienes que volver a ponerte en sintonía con Dios. Y aquí hay gente, amado, que ya se salieron de frecuencia. Se salieron de frecuencia. Dios mío, que estoy orando para que el Señor tenga misericordia. Porque el que sale de frecuencia en este tiempo, mi amado hermano, amado, hay gente que viene aquí, se congrega aquí. Hay gente que viene de visita y no se convierte porque las batallas están tan intensas que le cuesta convertirse. Las batallas están tan duras que le cuesta convertirse. Hay gente que tiene una batalla con ellos mismos más que con el diablo y no se pueden convertir. Usted que tiene hijos jóvenes, aleluya, y se aparta, si sus hijos se apartan, usted no sabe lo que usted va a sufrir. Mi alma alaba al Señor. Por eso usted tiene que mantenerse en la madurez de escuchar la voz de Dios. Sea sabio para escuchar la voz de Dios. El hombre que es sabio escucha el consejo. La mujer que es sabia escucha el consejo. La iglesia que es sabia escucha el consejo. Tú tienes lucha. Terminé. Yo también tengo lucha. Tú tienes batalla. Yo también las tengo. Tú tienes una guerra espiritual. Yo también. Yo pensé que alguien iba a decir, yo también. Yo los veo callados a ustedes. Parece que ustedes voy a hacer un velorio congregacional. Yo también. Pero tú sabes lo que yo tengo que. Tú sabes lo que hay que procurar. Tanto usted como todo aquel. Amén. Mi persona y todo aquel. Es no salirse de la frecuencia de Dios. ¿Cómo tú procuras eso? Bueno, tú tienes que procurar eso haciendo lo que Dios te habló. Escudriñate. ¿Tú naciste de nuevo? ¿O lo que nació fue un traje? ¿O lo que nació fue un pelo? ¿O lo que nació fue una corbata? Pero ¿quién nació de nuevo aquí? ¿Quién nació de nuevo aquí? Si tú naciste de nuevo, nació la capacidad de escuchar a Dios. Es una capacidad que nace a la hora de convertirse. Y segundo, mi amado, y voy terminando. Y segundo, si tú naciste de nuevo, tú puedes aprender a escuchar la voz de Dios. Tú puedes aprender a ser dirigido por la voz de Dios. Tú puedes aprender a seguir la dirección de la voz de Dios. Y número 3, aleluya, si escucha la voz de Dios, hoy Dios está diciendo, aquí hay gente que tiene que madurar y dejar la niñería. Aquí hay gente que tiene que ponerse para su número y madurar en lo que Dios le ha dado, en lo que Dios puso en tus manos, en lo que Dios puso en tu corazón, en lo que Dios te ha entregado. Alguien que alabe a Dios aquí por unos segundos. Alguien, hay gente callada, pero hay otros adorando, hay otros exaltando a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Hay que madurar, hay que dejar la viga, hay que dejar de ver la viga y comenzar a quitarnos la paja del ojo. Vamos, quítate la paja del ojo. Vamos, quítate. Hay que dejar de ver el demonio y ver el ego que te posee. El ego que te posee. El ego que no te deja humillarte. Cuando la gente está en frecuencia con Dios, esa gente se va a examinar todos los días.
Su oración, parte de su oración: examíname, Jehová, y mira, a veces hay camino de perversidad en mí. El camino de perversidad a veces es la vagancia. Esto es una serie, yo no lo puedo decir todo hoy. Yo seguiré la semana que viene, seguiré todo venido. Pero a veces la perversidad de nosotros es la ociosidad. A veces la perversidad es que estamos pecando de manera casual, no de manera continua. Y como estamos haciendo algo casualmente, pensamos que eso no nos va a dañar. A veces la perversidad que tenemos es que no oramos como Dios quiere, no como el pastor quiere, como Dios quiere. Amado, déjeme terminar porque es que este hilo está. Señor, vamos a cortar el hilo. Aquí cada cual, conclusión, aquí cada cual tiene que ser sincero con usted mismo. Unos segunditos de sinceridad con nosotros mismos. Unos segunditos. Y cuando tú cojas esos segundos, tú tienes que entender que hay una batalla de la cual te tienes que cuidar si te sales de la frecuencia. Yo quiero que usted haga eso. Pues yo conozco la batalla mía si yo me salgo de la frecuencia. Pero tú te tienes que cuidar. Si tú te sales de la frecuencia, ¿qué es lo que va a comenzar a ocurrir en ti? O sea, ¿qué es mejor? ¿Luchar con salir o luchar por mantenerse? Póngase de pie. Part 2, to be continued.